La tipificación de discurso de odio ha llegado a la República Dominicana y para nosotros es algo que suena bien. Vamos a acabar con los discursos de odio. Ahora, si observamos la ley, vemos que es una copia de otras que se han aplicado en otros países y que resultaron ser una trampa para la libertad de las personas. En este video vamos a revisar artículo por artículo esta ley para que nos demos cuenta de la tremenda trampa para nuestras libertades que esta ley representa. No se vayan, que empezamos enseguida. Hola amigos, bienvenidos a Titico RD. Les recuerdo que pueden ir comentando mientras yo hago mi análisis. Yo voy artículo por artículo, usted comente artículo por artículo. No tiene que esperar hasta el final para dejar un único comentario. Además, aproveche ahora que todavía no es un delito. Bien, empecemos inmediatamente con lo que dice esta ley. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto prevenir, tipificar y sancionar el discurso de odio, así como establecer mecanismos de protección, educación y reparación a favor de los grupos vulnerables, promoviendo una cultura de respeto, tolerancia y paz social. Suena muy bonito. Hay que impedir el discurso de odio para conseguir la tolerancia y la paz social. El asunto es que tolerancia implica muchas cosas, incluyendo conductas que son nocivas para la sociedad. Personas que tienen malas costumbres. Entonces, no todo puede ser tolerado. Solamente se puede tolerar lo que sea beneficioso para la sociedad. Pero eso ya lo descubriremos cuando se defina qué es el delito de odio. Artículo 2. Definición de discurso de odio. Se entiende por discurso de odio toda expresión oral, escrita, gráfica, audiovisual o digital que incite directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra una persona o grupo por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, etnia, religión, discapacidad, condición migratoria, lengua, condición socioeconómica o cualquier otra condición de afiliación o pertenencia. Entonces nos encontramos con la definición. Aquí lo importante no es lo de el incitar al odio o el mensaje que provoque una agresión. No, aquí lo interesante de todo esto es quiénes son los que pueden recibir el discurso de odio. Cuando se habla al final de cualquier tipo de pertenencia, fíjense que cada una de esas condiciones de raza, condición migratoria, la preferencia sexual, ese concepto que no existe en la ley dominicana, que es la identidad de género, que de dónde carajo saque este artículo algo que menciona la identidad de género, si eso no existe aquí. Sabemos que existe en otros países, pero en la República Dominicana no hay una ley de identidad de género. Sin embargo, al copiar la ley, metieron ese artículo aparentemente con la intención de meter la ley de identidad de género. Pero continuamos con esa parte del ¿qué es el delito de odio? El discurso de odio y la incitación al odio son dos cosas diferentes. Incitación al odio y a la violencia contra cualquier persona, eso vamos a estar todos de acuerdo. Ahora, recuerden que habló del discurso de odio, incitación al odio y a la violencia como tres cosas diferentes. Por lo tanto, el concepto discurso de odio aún no ha sido aclarado. Solamente se menciona que esta ley va a sancionar igual al discurso de odio, a la agresión y la incitación al odio. Continuemos. Artículo 3. Ámbito de aplicación. Esta ley se aplicará a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que cometa actos tipificados como discurso de odio dentro del territorio de la República Dominicana o mediante medios de comunicación accesibles desde el territorio nacional. Cualquier persona dominicana o extranjera o figura jurídica que cometa este delito, que aún no ha quedado claro en qué consiste, en el territorio nacional o por cualquier medio accesible desde el territorio nacional. Es decir, usted es un extranjero
que piensa venir en algún momento de visita a la República Dominicana y en un acto que no tiene nada que ver con la planificación de sus vacaciones, usted hizo un comentario sobre algún grupo de estos que están protegidos por la ley. Una de esas personas que se sintió ofendida le presentó a usted aquí una demanda en la República Dominicana. Luego usted, sin saber de la existencia de esa demanda, que estamos hablando de materia penal, usted llega de vacaciones a Punta Cana, por ejemplo, y llegando al aeropuerto de Punta Cana, lo arrestan porque usted fue acusado de delito de odio. Aplica también para un extranjero, pero piénselo, usted dominicano que vive fuera de la República Dominicana, por un comentario que haga, por ejemplo, con el tema migratorio, que lo hizo por Twitter, una red social, la que sea, usted podría ser arrestado aquí al llegar, en base a lo que dice esta ley. Artículo 4. Incitación al odio. Quien, públicamente o a través de cualquier medio, incite al odio, hostilidad o violencia contra personas o grupos protegidos por esta ley, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 10 a 50 salarios mínimos. Y en este quedó más claro que nunca. Personas que estén protegidas por esta ley. Si usted es una persona promedio, o sea, no pertenece a un grupo minoritario protegido, el concepto de delito de odio no aplicará para usted. Es decir, alguien que está en uno de esos grupos protegidos podría incitar al odio contra usted sin recibir sanción por parte de esta ley. Sin embargo, si usted le respondiera, por ejemplo, podría tener una sanción de hasta 3 años de prisión y 50 salarios mínimos, que el dominicano promedio no cuenta con ese dinero para poder pagar esa cantidad. Estamos hablando de arruinarlo a usted y a su familia, posiblemente por generaciones, solo por usted dar su opinión y que alguien se sintiera ofendido por esa opinión que usted dio. Artículo 5. Apología de crímenes de odio o genocidio. Quien niegue, minimice o justifique públicamente crímenes de odio, genocidios o crímenes de lesa humanidad reconocidos por tribunales nacionales o internacionales será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de hasta 30 salarios mínimos. La apología del delito de odio se considera a esa apología como negar. En este punto, usted defenderse ya constituye otro delito de odio. Si yo le digo, cometiste un delito de odio y me dice que no, y algún amigo suyo dice que no también, entonces el amigo suyo también va a ser castigado por delito de odio. Si injustamente usted es condenado, nadie va a poder reclamar en un tribunal internacional que usted fue castigado injustamente, porque estaría cometiendo un delito al negar esa sanción que ya ocurrió aquí en la República Dominicana. Pero también habla de los tribunales internacionales. En otro país, el que sea, es sancionado a través de una ley similar injustamente una persona, y usted aquí no puede decir que se cometió ese abuso. Esta denuncia que yo estoy haciendo de que usted podría ser castigado por esta ley constituye un delito. El solo hecho de decirlo, denunciarlo, ya es un delito, porque se considerará como negarlo. No actuar en contra, no burlarse, no el irrespeto. No, el negarlo. Usted se atreve a decir que no a algo. Es algo similar a la Inquisición. Usted no era cristiano, bueno, pues usted era perseguido por ser ateo. Si usted niega la existencia de, entonces usted se le considera un impío. Pues algo más o menos así es lo que ocurre con esta ley. Usted niega determinado delito de odio, bueno, pues también te está incurriendo en delito de odio y también va a ser sancionado. Artículo 6. Discurso de odio digital. Cuando el discurso de odio se difunda por redes sociales, plataformas digitales, medios electrónicos o servicios de mensajería, además de las penas previstas, el juez podrá imponer la prohibición de uso de dichas plataformas por hasta 3 años. Y volvemos a lo mismo. No solamente voy a castigarte por lo que dijiste, sino que además piensan castigarte por lo que podrías decir en el futuro. Para poder procesarte,
en esta ley y castigarte y que tú no puedas quejarte, que tú no puedas denunciar, no puedas divulgar el abuso que se cometió contra ti, entonces también te quito la posibilidad de usar esos medios de comunicación. Esta posiblemente sea la herramienta dictatorial contra la libertad de expresión más importante que se haya puesto jamás en práctica en los últimos 2 siglos. Artículo 7. Agravantes. Las penas previstas en esta ley se agravarán si el hecho es cometido por a. Un funcionario público, docente, líder religioso o autoridad comunitaria. B. Ocurre en centros educativos, sanitarios, religiosos o penitenciarios. C. Es acompañado de actos de violencia física o material contra personas o bienes. Este es uno de mis artículos favoritos. Si el delito de odio fuera cometido por un funcionario público, o sea, si usted solicita ayuda y el funcionario público niega que usted recibió el delito de odio para ayudarle, estaría cometiendo delito de odio. Quien sea consultado como especialista que pertenezca al Estado y concluya que usted no cometió ese delito de odio, el manifestarlo estaría haciendo apología del delito de odio, por lo que sería sancionado también. Pero menciona si el lugar donde se hizo fue en una iglesia. Es decir, si en base a sus creencias religiosas usted le llevara la contraria a alguno de esos grupos minoritarios, que incluye a los LGBT, y junto a ellos se han colado los de Amor es Amor, que es el grupo de los depravados que les gustan los jovencitos, ¿verdad? Los seres humanos demasiado jóvenes. Esos grupos están colados entre esos LGBT porque tienen hasta su propia bandera LGBT que incluye sus colores y una asociación que promueve todo esto. Bueno, pues si desde la iglesia usted hiciera un comentario en contra de ese tipo de conductas, estaría incurriendo en un delito de odio agravado porque lo hizo en una iglesia. Esta ley se mete con la creencia religiosa, con las convicciones religiosas y en consecuencia con la palabra escrita en la Biblia. Posiblemente, los cristianos no se den cuenta, no se detengan a pensar en lo grave que es lo que se está escribiendo en esta ley. No es solamente el tema de la libertad religiosa, es que esta ley permitirá encarcelar a los pastores y predicadores que se atrevan a decir la verdad con respecto a cualquier manifiesto que una minoría quiera presentar, por depravada que ésta sea. Artículo 8. Responsabilidad de personas jurídicas. Las personas jurídicas serán responsables cuando el discurso de odio se cometa en su nombre, por cuenta o en beneficio de estas. Se les podrá imponer multas, suspensión de actividades, clausura temporal o definitiva y exclusión de contratos con el Estado. Este artículo yo me lo esperaba, esto es lo más lógico. Usted tiene una empresa y su empresa da un enunciado de algún tipo que a estas personas no les simpatiza. ¿Qué sucede? Si usted tiene una repostería, usted es cristiano, tiene una repostería, y llega una pareja de homosexuales que se va a casar y le solicitan hacer el pastel de la boda, y usted en el entendido de que no va a participar, si bien no le llevará la contraria porque es su vida y usted no se va a meter en eso, pero decide no participar activamente preparando ese pastel, pues esas personas podrían demandarlo a usted y usted tener serias consecuencias, cosa que ya ocurrió en Canadá de una pareja que tenía una pastelería, un señor y una señora que estaban casados, que son cristianos, y una pareja de homosexuales solicitó el pastel para su boda. Ellos se negaron porque no quieren participar de eso. No es que tú no te puedes casar porque eres homosexual, no, es que yo no voy a participar de eso. Allá tú, haz lo que tú quieras, pero yo no quiero. Puedes buscarte cualquier otra repostería que te haga el pastel, pero no. Ellos necesitaban humillar a los cristianos diciendo que obligatoriamente debían preparar el pastel. Por suerte, son países en donde su constitución todavía se respeta y como la constitución prohíbe la esclavitud, obligar a alguien a trabajar en contra de su voluntad
equivale a la esclavitud. Nadie está obligado a prestar un servicio en contra de su voluntad a otra persona. Pero el proceso se resolvió en un tribunal constitucional. Todas las instancias previas jurídicas fallaron a favor de la pareja que estaba humillando a los reposteros. Artículo 9. Estrategias educativas. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura implementarán programas educativos permanentes que promuevan la diversidad, el respeto a los derechos humanos, la igualdad y la prevención de discursos de odio en todos los niveles del sistema educativo. Este es uno de los puntos en donde comienza a cerrar el gancho. Se va a preparar un sistema de adoctrinamiento para que todos tengan que formar parte de esto. Pero menciona que también será en las escuelas. O sea que nuestros hijos van a ser adoctrinados en todos estos principios y no podemos protestar porque recuerde que si en una escuela se comete el delito de odio es un delito agravado. Si usted se atreve a negar eso que ellos están diciendo, ya ha cometido apología del delito de odio y como lo hizo en la escuela, está agravado el delito. Entonces no solamente vamos a tener que tragar con todo lo que nos digan, sino que además harán tragar a nuestros hijos sin que podamos defenderlos. Artículo 10. Medios de comunicación. Los medios de comunicación, públicos y privados, deberán desarrollar códigos de ética que incorporen medidas contra el discurso de odio y promover contenidos que fomenten la convivencia y el respeto a la diversidad. Y aquí empieza entonces a meterse, a obligar a medios de comunicación. No solamente a establecer políticas que eviten el delito de odio, es decir, que si usted, periodista, está escribiendo un artículo o lo que sea, cuando intente publicarlo en su redacción le van a decir que no pueden publicarlo, porque sería una violación a esta ley, porque la empresa de comunicación no puede comunicar, porque esto se consideraría un delito de odio y entonces la empresa va a tener las sanciones. Así que tampoco cuente con que los comunicadores en el uso de la libertad, su derecho a la libertad de prensa, puedan divulgar las informaciones que perjudiquen todo este sistema, porque sería apología de delito de odio. Artículo 11. Plataformas digitales. Las plataformas digitales deberán colaborar con las autoridades dominicanas en la detección, reporte y remoción de contenido que constituya discurso de odio, en conformidad con esta ley y la normativa internacional de protección de derechos humanos. Y aquí entramos en lo internacional. Es complicado conseguir que una empresa que está en otro país obedezca las leyes de un país al que no le preocupa, pero hay una trampa dentro de esto. La intención no es perseguir a las empresas, es perseguir a quienes hacen los comentarios. Por eso, esa empresa solamente se le obliga a participar de la persecución y a eliminar el material. Nadie espera que la empresa participe de la persecución, porque está en otro país, no le interesa. Pero una vez que dice que deben eliminarlo, tienen un precepto jurídico para enviar una comunicación a la empresa que sea, Twitter, a YouTube, a quien sea, Instagram, y decirle, mire, esa cuenta o ese material o esa persona tiene que ser vetada de su red porque hay un juez que dice que él tiene que ser vetado de su red. Y como toda empresa que cumpla con la ley, cuando una comunicación como esa llegue, va a eliminar el contenido y va a vetar a la persona que hace el contenido. Entonces, en el futuro, ya no podría abrirse, por ejemplo, un canal nuevo de YouTube para monetizarlo, dejando a miles de comunicadores independientes sin acceso a la red. Y en consecuencia, a usted, que es un espectador, sin las informaciones que no están sesgadas desde el Estado. Artículo 12. Derecho a la reparación. Las víctimas de discurso de odio tendrán derecho a recibir medidas de reparación integral, incluyendo disculpas públicas, compensación económica, medidas de restitución y garantías de no repetición.
Y aquí es donde acaba de cerrar el gancho. Aquí se cierra la trampa por completo. Tienen derecho a ser resarcidos en retractarse de lo que dijeron, en pedirle disculpas, en reponerlo si fueron quitados de un puesto de trabajo. Esa parte a mí no me sorprende para nada. No estoy de acuerdo tampoco, pero no me sorprende. Pero resarcirse económicamente. Estas personas que van a perseguir a quienes hagan comentarios haciendo uso de un derecho constitucional, que es el de la libertad de expresión, esas personas tendrán un beneficio económico. Les van a pagar para hacer la inquisición. Van a recibir dinero cada vez que denuncien, cada vez que se quejen, para tener permanentemente a estos grupos rastreando en redes sociales quién se atreve a llevar la contraria. Recuerden que este es el momento en el que aún no se nos ha dicho qué es exactamente el discurso de odio, porque se nos dividió el delito de odio en tres: en el discurso, en la incitación al odio y en la incitación a la agresión. Todavía discurso de odio no ha sido definido en esta ley. Y ya estamos hablando de que alguien que sea afectado por eso que aún no se ha definido, tiene derecho a cobrar por ello. Artículo 13. Procedimiento especial. El Ministerio Público creará una unidad especializada en la investigación y persecución del discurso de odio, con personal capacitado en derechos humanos, tecnologías digitales y análisis del lenguaje discriminatorio. Y por supuesto, no faltará el equivalente a ese grupo civil desde el Estado. El Estado se encargará de tener su institución que perseguirá el delito de odio. ¿Recuerdan en 1984 de Orwell, el Ministerio de la Verdad? Pues ya, hay una ley aquí que está creando el Ministerio de la Verdad, a donde se le va a perseguir a usted por su opinión a través, ¿verdad?, de la identificación de un delito que aún no se ha dicho qué es, porque la incitación al odio y la agresión sí no quedó claro, pero el discurso de odio aún no. Discurso de odio todavía puede ser lo que al gobernante de turno se le antoje. Artículo 14. Protección de denunciantes y víctimas. Las personas que denuncien hechos de discurso de odio contarán con medidas de protección que garanticen su integridad, privacidad y confidencialidad. Entonces, no solamente van a recibir beneficio económico, sino que además usted que ha sido acusado tampoco va a saber quién le está acusando. ¿Quién? Nadie. No hace falta ni siquiera una gente que acuse. Ya el gobernante de turno, el político, la persona de poder, ya puede decir que alguien se ofendió por su delito de odio, sin que ese alguien exista. Y si necesitara fabricarlo, bueno, tiene una compensación económica con que comprar a un voluntario que se ofrezca a ser el ofendido. Fíjese cómo esta trampa funciona perfectamente, mejor que una trampa de oso. Artículo 15. Coordinación interinstitucional. Se crea la Comisión Nacional para la Prevención del Discurso de Odio, integrada por representantes desde el Poder Ejecutivo, Defensor del Pueblo, sociedad civil, medios de comunicación y sector académico. Entonces ya son dos instituciones que vamos a crear. Tenemos al equipo que se formará de inquisitores civiles buscando el dinerito de la compensación. Tenemos a una comisión, que es una especie ya de fiscalía, para perseguir el delito de odio, y entonces una comisión de prevención del delito de odio, a donde se habla que formarán parte agentes de la sociedad civil y que sí, ok, sí, cualquiera. De todas maneras no se menciona ningún requisito. ¿Qué requisito tiene que cumplir esa persona para poder formar parte? No, lo que hablan son de orígenes, y fíjense que cada uno de esos orígenes son grupos identitarios. O sea que podría formar parte los mismos grupos de ofendidos de siempre, podrían ser quienes se encarguen de la prevención. En resumen, si esta ley se aprueba, usted y yo nos quedaremos sin libertad de expresión. La ley protege el libre pensamiento y difusión de esos pensamientos. Usted puede pensar y considerar lo que quiera y puede expresar eso que está pensando sin que nadie lo pueda perseguir, acorde con lo que dice la Constitución de la República Dominicana. Pero
van a incluir en el Código Penal la expresión de su pensamiento si no va acorde con lo que determinados grupos identitarios consideren. Usted no tiene que decir que los agredan, usted no tiene que incitar a que los odien, no, usted solo tiene que hacer algo a lo que ellos vayan a llamarlo, a acusarle como delito de odio, y ya será suficiente como para que a través de esta ley a usted se le suelten esos perros salvajes que se asegurarán de meterlo en la cárcel unos 3 años, inhabilitarlo para uso de redes sociales, si fuera el caso otros 3 años, hacerle pagar hasta 50 salarios mínimos, y no importa si usted es un comunicador formado, como el caso del periodismo, que es una licenciatura, si usted es un opinólogo, como los demás que estamos en las redes sociales, que simplemente expresamos nuestra opinión, nuestro parecer, o si usted es una empresa de comunicación y se equivocó en la redacción y permitió que alguien expresara una opinión o algún dato contrario a la opinión oficial, porque recuerde que negarlo también es un delito. Forma parte de la apología. La apología implica el manifiesto a favor de. Si usted estuviera de acuerdo con alguna de las actividades que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, usted estaría haciendo apología de esa corriente. Pero si usted creyera que ellos no hicieron algo de lo que se dice que hicieron, entonces usted no está haciendo apología de sus ideas y sus acciones. Usted simplemente está considerando que algo no tiene suficiente evidencia como para que pueda considerarse como un hecho histórico. Bueno, pues según esta ley, si a usted se le ocurriera decir algo como eso, estaría también haciendo apología, igual que si le apoyara. Pero ya en este punto yo quiero saber cuál es su opinión. Divulgue este material, que nadie le está poniendo atención a esta ley. La ley Mordaza de la que se está hablando es la cortina de humo para aprobar esta ley del discurso de odio. Esta es la verdadera intención. Esa ley Mordaza en todos los demás países ha sido rechazada, pero han podido colar la de discurso de odio. Sobre todo con ese detalle de no especificar qué es el discurso de odio. La ley se llama así, se persigue en la ley el discurso de odio, pero cuando se tipifica no se dice que es el discurso de odio. Se habla de que el discurso de odio se tipifica como discurso de odio, apología del odio e incitación a la violencia. De todo modo no dicen que es el discurso de odio, lo que permite cambiar ese significado por lo que quieran y poder encarcelarnos a cualquiera de nosotros. Incluso podría ser como en Venezuela, donde las expresiones en contra del régimen son consideradas un discurso de odio. Si a usted se le ocurre decir algo en contra de Nicolás Maduro en Venezuela, puede ir a la cárcel porque la ley lo permite. Bueno, ya en este punto solamente me queda pedirle que se suscriba, que active la campanita. Si este video le gustó, dele a me gusta. Y si no le gustó, entonces mire este otro video, que con suerte este sí le va a gustar. Vamos, dele click.